Vamos a empezar con la primera plática que, como ya nos dijo Michelle, se trata sobre cómo se han ido cambiando los paradigmas en el cáncer de colon, cómo tratábamos anteriormente cáncer de colon y cómo es el cáncer de colon una de las enfermedades donde más se conoce o donde mejor se usa lo que es la medicina de precisión, donde se conoce mejor la enfermedad de forma molecular. Solo que… Ok, la siguiente. El cáncer de colon es una enfermedad que nos pone muchos retos porque, como bien sabemos, y como no solo el cáncer de colon, sino muchos tumores, son enfermedades heterogéneas. Y estamos viendo cada vez un aumento en la incidencia en pacientes jóvenes, los cuales se encuentran totalmente fuera de lo que es el tamizaje con la colonoscopía que se tiene actualmente, que son pacientes arriba de los 50 años. Y sabemos que estos pacientes jóvenes, a diferencia de los que veíamos normalmente, creemos que va a tener una carcinogénesis diferente a la que estábamos viendo. La mortalidad ha ido disminuyendo en la última década y esto se debe al tamizaje que se está detectando a etapas mucho más tempranas los tumores, y esto hace que la sobrevida global de estos pacientes esté mejorando. Se han hecho más estandarizaciones en cuanto al tratamiento prequirúrgico o posquirúrgico de los pacientes, existen mejorías en lo que es las técnicas quirúrgico y sobre todo mejorías en lo que es tratamiento sistémico, teniendo tratamientos mucho más efectivos que anteriormente. En Estados Unidos en el 2020 se estima que aproximadamente 78,000 nuevos casos en hombres y 69,000 nuevos casos en mujeres. De estos se estima 28,000 muertes en hombres y 24,000 muertes en mujeres. Se sabe que los pacientes que presentan cáncer de colon, aproximadamente el 50 al 60% de estos pacientes van a llegar a desarrollar una enfermedad metastásica, que es donde vemos la medicina de precisión o la medicina donde tiene un mejor papel. Sabemos que el 50% al 60% de estos pacientes van a desarrollar metástasis y que de estos el 90% van a tener una enfermedad metastásica a hígado, la cual es irresecable. La mayoría van a ser metacrónicas y más o menos un 20 a un 34% son metástasis sincrónicas a hígado. Sabemos que el cáncer de colon, como les dije al inicio, pues no es una enfermedad, sino es el conjunto es una enfermedad heterogénea donde ya se tiene que hacer el tratamiento clínica como se hacía anteriormente, sino tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, como es el aspecto molecular, que es importante saber si nuestro paciente tiene o no tiene inestabilidad microsatelital, si presenta o no presenta mutaciones en el RAS, si presenta o no mutación en el BRAF o si expresa HER2. También es importante saber de qué lado está el tumor, si es un tumor del lado izquierdo, si es del lado derecho, si es un tumor rectal. Ahora es importante saber si el paciente es menor de 45 años o es un paciente arriba de los 50 años, y también el tipo de flora intestinal juega un papel importante. Sabemos que los pacientes en el escenario metastásico se pueden encontrar de 4 formas y son los que inicialmente sabemos que son técnicamente resecables y que podemos llegar a un R0. Hay también los pacientes que potencialmente se pueden resecar y estos son pacientes que eventualmente van a necesitar terapias sistémicas para poder reducir el tumor y después operarlo. Tenemos los pacientes que se presentan con una enfermedad diseminada, están los que podemos darles terapias más agresivas y siempre están los pacientes donde sabemos que las terapias tienen que ser menos invasivas. Es importante centrarnos y ver cuál es el objetivo del tratamiento para nuestros pacientes. Si estamos buscando una cura, si estamos buscando nada más prolongar la sobrevida global o mejorar únicamente la calidad de vida. Entonces, dependiendo de cuál es nuestro objetivo de tratamiento, pues así es como nos tenemos que enfocar nosotros a la hora de
de buscar el tratamiento ideal para nuestros pacientes. En la época de los 90, las fluoropiridinas, o sea, el 5-fluoracilo, era nuestro terapia de batalla para el cáncer de colon, tanto en etapas tempranas como en etapas metastásicas, y posteriormente se fue dando que combinaciones que se hacían al 5-fluoracilo iban paulatinamente mejorando lo que era la sobrevida global de estos pacientes. En este caso eran quimioterapias como el oxaliplatino, el irinotecan, que estos siguen siendo nuestra base del tratamiento para el cáncer de colon metastásico, y a esta base se le han ido agregando otro tipo de tratamientos. Con la quimioterapia sola únicamente llegábamos a tener en el escenario metastásico aproximadamente una sobrevida global de 18 a 20 meses. Y aquí podemos ver cómo cuando se usaba solo el 5-fluoracilo, solo, y ya cuando se fue agregando medicamentos como el oxaliplatino y el irinotecan, la sobrevida de los pacientes pues fue aumentando. Posteriormente se empieza a ver que existen otro tipo de terapias blanco o terapias biológicas que se podían agregar al tratamiento del cáncer de colon para poder ir agregando más sobrevida a estos pacientes. Se sabe que la sobreexpresión de EGFR se encuentra en aproximadamente el 84% de los tumores de cáncer de colon metastásico, y el EGFR lo que hace es que al activarse, va a inhibir la apoptosis, inhibe la proliferación celular, inhibe la migración celular y provoca la angiogénesis. Los tumores que sobreexpresan el EGFR generalmente van a ser mucho más agresivos y de un peor pronóstico. Aquí es donde empieza a aparecer el primer paradigma en la medicina de precisión en el cáncer de colon, donde se dieron cuenta que las pacientes que presentaban mutaciones en el KRAS, específicamente en el exón 2, hacían que tuviera una resistencia a los tratamientos anti-EGFR, que en este caso era el cetuximab o el panitumumab. Vemos también que posteriormente se dieron cuenta que no solo eran las mutaciones en el exón 2 las que nos daban también la resistencia a este tipo de fármacos. De esto es donde se llega al consenso que todo paciente con cáncer de colon metastásico se le debe realizar la prueba de RAS extendido. ¿Y esto qué significa? Que tenemos que hacer KRAS y NRAS con los codones 12-13, que es en el exón 2, codones 59 y 61 en exón 3 y los codones 117 y 146 en el exón 4. Entonces, todo paciente que tenga un tumor metastásico de colon, hay que mandar a pedir este tipo de mutaciones. Aquí vemos que pacientes que no presentan la mutación y a la terapia de base, ya sea Folfox o Folfiri, se le van agregando los inhibidores de los anti-EGFR, vemos cómo la sobrevida de estos pacientes aumenta. En pacientes que solo se daba quimioterapia, que es la línea verde, teníamos una sobrevida global de 20 meses y al agregarle un anti-EGFR nos aumentaba a 23 meses. Aquí es otra muestra donde al agregarle al Folfox cetuximab mejoramos las tasas de respuesta. Siguiente. El panitumumab, que es otro también anti-EGFR, al agregarlo a la quimioterapia convencional, siempre nos está agregando más meses en la sobrevida global. Siguiente, por favor. Y una cosa importante es ver a la hora de tomar biopsias si se hace el KRAS del tumor primario o se llega a hacer de la lesión metastásica. Entonces aquí vemos lo que son las tasas de congruencia entre la lesión primaria y la metastásica, donde vemos que hay una tasa de concordancia del 91 al 98%. Entonces, no importa si se toma la biopsia del tumor primario o de la lesión metastásica.
También entra en juego en el tratamiento del cáncer del colon lo que son los tratamientos antiangiogénicos. En este caso es el bevacizumab, que es un factor de crecimiento endotelial vascular y es un factor clave en lo que es la formación de metástasis. Y esto nos ha dado que sea un blanco para el tratamiento de este tipo de patología. La FDA lo aprobó como primera línea en el tratamiento de cáncer de colon metastásico y como una terapia de mantenimiento luego que se haya iniciado un esquema convencional con oxaliplatino, poder seguir el mantenimiento. Aquí vemos cómo el agregar bevacizumab a las terapias de FOLFIRI o FOLFOX nos aumenta la tasa de respuesta global. Vemos cómo es cuando se usan más medicamentos, el folfoxiri, que es una mezcla de oxaliplatino con irinotecan más bevacizumab, al usar más drogas, pues vemos que también la sobrevida global aumenta, pero también tenemos que tener en cuenta que esto muchas veces nos aumenta también lo que son las toxicidades en los pacientes. Entonces, es bien importante poder individualizar a los pacientes para ver si vale la pena todas estas efectos adversos que podemos tener en los pacientes. La siguiente. Entonces vemos que ya al agregar, teníamos que al solo usar quimioterapia teníamos aproximadamente de 18 a 20 meses de sobrevida global y agregando agentes biológicos pues nos aumenta a 30 meses lo que es la sobrevida global de estos pacientes. Otra cosa que es importante medir en pacientes con cáncer de colon es la deficiencia que pueda haber en el mismatch repair. Esto vemos que se presenta más o menos en el 15 al 20% de los pacientes con cáncer de colon. Sabemos que se puede presentar de una forma esporádica, que esto es en 3/4 de los pacientes, y que sabemos que un cuarto de los pacientes va a tener el síndrome de Lynch asociado. Cuando el sistema de mismatch repair desarrolla algún error funcional o defecto, va a resultar en lo que conocemos como inestabilidad microsatelital, y esto se caracteriza por inserción o deleción de secuencias cortas y repetidas de DNA que van a resultar en las mutaciones en genes relacionados con el cáncer. Pacientes con cáncer de colon metastásico van a presentar una inestabilidad microsatelital alta de 3.5 al 5%, y estos tumores van a presentar varias mutaciones que van a producir proteínas que puedan ser identificadas por el sistema inmune. Entonces, aquí la importancia de los tumores que tengan una inestabilidad microsatelital alta, que sabemos que pueden ser un poco más sensibles a terapias como tipo inmunoterapia. Y generalmente estos presentan un aumento en el número de linfocitos infiltrantes del tumor. Entonces vemos acá cómo a la hora de tratar a los pacientes que tienen una microinestabilidad alta con inmunoterapia, tanto con nivolumab como ipilimumab, vemos cómo existe una tasa de respuesta de hasta de un 78% de la reducción del tumor. Existen otras mutaciones que todavía los medicamentos no han sido aprobados por la FDA, pero que se encuentran varios estudios en marcha. Está la mutación del BRAF, específicamente la B600C, donde sabemos que los pacientes van a tener muy mal pronóstico y son mucho más agresivos. Y en estos tumores lo que se está tratando de encontrar es que la combinación de 2 inhibidores de BRAF más agregarle a este tratamiento un anti-EGFR, se ha visto que está aumentando las tasas de sobrevida de los pacientes, pero todos estos estudios pues están en camino y aún ninguno ha sido aprobado por FDA. Siguiente. Otro aspecto importante es la amplificación del HER2. Sabemos que son muy pocos los tumores que lo presentan, que es del 3 al 5% de los tumores metastásicos que van a tener tanto KRAS como BRAF wild type.
llegan a presentar esta amplificación, pero existen estudios donde existe combinación con medicamentos anti-EGFR junto con quimioterapia en este escenario. Entonces aquí podemos ver todos los biomarcadores que tenemos y todos los estudios que se están llevando a cabo en este momento, tanto con la amplificación del HER2, con la inestabilidad satelital alta, que son uno de los más importantes. También es importante que en base a la presentación, pues podemos dividir la presentación del cáncer de colon en 4 categorías, que es la inmune, epitelial, metabólico y mesenquimatoso. Entonces cada una de estas nos va a dar, algunos van a presentar inestabilidad microsatelital con una alta tasa de mutación en el BRAF. El epitelial, por ejemplo, nos va a presentar activación de ciertas vías en la cascada de la activación de los tumores, especialmente EGFR. Metabólico se asocia a mutaciones del RAS, y el mesenquimatoso va a tener peor pronóstico y es el que se presenta generalmente en pacientes jóvenes. Entonces, como conclusiones, el tratamiento sistémico que tenemos actualmente ha mejorado la sobrevida de forma significativa en los pacientes metastásicos. Es importantísimo, antes de dar tratamiento a los pacientes, pues analizar y ver la carga mutacional del paciente, de qué lado se encuentra el tumor, derecho o izquierdo, aspectos relacionados a inmunoterapia, a ver si existe o no inestabilidad microsatelital, para dar el tratamiento adecuado a cada paciente. El análisis debe hacerse en grupos multidisciplinarios y es importante saber que incluso pacientes que debutan con un escenario metastásico pues tienen probabilidad con los medicamentos de actualmente y las estrategias de tratamiento a poder buscar una cura. Y es importante poder diferenciar los diferentes subtipos para dar el mejor tratamiento a los pacientes. Muchas gracias.